Muy buenas tardes, Adler. Acá habla Luciana, Axel, Emily, Yanela, Kiara, Álvaro, Marcelo, María, Natalia, Patrick, Chantal y Yajaira. Muy buenas tardes. Y a continuación vamos a empezar con la tercera parte de la Revolución Francesa. Yo les mencionaba que es un tema bien amplio desde que comenzamos. Hemos hablado sobre las causas, hemos hablado sobre las asambleas que se conformaron durante el conflicto del pueblo y ahora vamos a ver de manera más formal cómo las ideas de la ilustración van a crear nuevos organismos o instituciones con el fin de defender los ideales de la ilustración. Aquí vamos a conocer por primera vez a Napoleón como político y a la vez también vamos a conocer uno de los gobiernos más terroríficos que pasará a la historia debido a la función, debido al gobierno que va a tener un político jacobino en ese periodo. Y sin más preámbulo, sin más introducción, comenzamos. República. A ver, a ver. Pero Francia no es un país republicano. Ah, sí, pero lo vamos a ver cómo va en su proceso de formación republicana. Pues aquí se da el inicio. Recuerden que es un proceso. Todavía en este tiempo estamos entre la caída del antiguo régimen con el nuevo. ¿Sí? Van a chocar. Y por ende va a ganar el nuevo régimen, el sistema republicano, que después se va a convertir en el sistema democrático. A ver, Marcelo, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesor. República Convención Nacional. Hechos principales. Ejecución de Luis XVI. Dictadura, dictadura jacobina, gobierno del terror. Final. Caída de Robespierre con el golpe de Termidor. 9 de Termidor del año 2 en el calendario revolucionario, 27 de julio de 1794. Ahí está. Aquí vamos a hablar un poquito larguito. Bueno, ya se habían formado las asambleas, como les había mencionado en la clase pasada, y recuerden que la monarquía francesa va a tener relación sanguínea y de parentesco con otros reyes que van a vivir a las afueras de Francia. Caso de Prusia, caso de Austria, que le van a declarar la guerra a Francia debido a ese suceso. La asamblea constituyente, la asamblea legislativa va a organizar nuevamente el ejército francés para que tropas extranjeras no puedan invadir el territorio. Ellos se dan cuenta de la relación que los reyes de las antiguas, de los países contiguos tienen con Luis XVI y lo van a acusar de traidor. No porque tenía la relación, no porque tenía el vínculo familiar, sino que él les había pedido ayuda mediante una carta, generando así este problema, más que todo para él. Sí, él y su dinastía y su reino, claro está. Porque
Cuando estaban en ese proceso de formalización de la República, va a entrar un gobernante radical, autoritario, con las ideas ilustradas, y va a decir, aquella persona que ha trabajado en el antiguo régimen tiene que ser aniquilada, tiene que ser asesinada por los nuevos ideales de la ilustración. También va a decir, aquella persona que está en contra de los ideales también va a pasar por ese mismo cometido. Y esto va a generar caos, desorden político y a la vez también violencia en Francia, debido a que Robespierre, así se va a llamar, Robespierre va a cumplir con ese hecho. Primero va a ejecutar a Luis XVI con la guillotina. Aquí podemos ver la imagen. ¿Sí? Desde un zarpazo así le cortan la cabeza. ¡Cra! ¿Se lo mostraron al pueblo? Después, más adelante, no, claro, delante del pueblo. Después, más adelante, su mujer va a cumplir también ese mismo cometido y también le van a cortar la cabeza. ¡Pra! ¿Sí? Y los demás, ¿no? Gente de la nobleza, de la realeza, también va a pasar por la guillotina. Sus hijos creo que van a escapar, van a ayudarle a escapar, o van a, digamos, ser criados por otras personas, por gente del pueblo, creo, pero no van a pasar por este tipo de asesinato. Pero la gente que ha tomado el poder durante más de 500 años en Francia van a ser aniquilados de esta manera. Robespierre prácticamente planta una dictadura que va a perseguir a los políticos que van a estar en su oposición, generando también un problema político entre ellos. ¿Así, profe? Claro. ¿Cómo cae este dictador? Se dice el golpe de termidor porque en francés creo que se llama termidor, determinado, ¿sí? Y que debido al calendario que ellos utilizaban, recuerden, estimado, un datito más, no les voy a dar, que cada imperio, sea ruso, sea francés, sea inglés, tenía su propio calendario. Que sí, profe, claro, aún no estaba establecida, por así decirlo, una fecha, ¿no? Un día o una hora establecida a nivel mundial. Así que los mismos países crearon su calendario, generando, digamos, algunos cambios en los días, en las fechas importantes y en el número de días también. ¿Sí? Por eso se va a llamar el 9 de Termidor. ¿Sí? El 9 de Termidor. Ahora, este calendario revolucionario, ¿no? Va a ser, digamos, la primera patente de los cambios que se avecinaban para Francia en el estamento político, social, económico y cultural. Robespierre, después de cometer esos asesinatos, él es hecho prisionero por una facción política que le ayudó a llegar al poder, pero que lo van a traicionar para encarcelarlo, debido al gobierno de terror que había cometido. En ese instante, cuando Robespierre estaba en la cárcel, va a ser sentenciado a muerte por esa misma máquina que mató a Luis XVI
y a La guillotina. Ya María Antonieta. Claro, ya María Antonieta. ¿Cómo cambia eso, estimados? Va a haber un cambio total en en la política francesa y van a llamar a otras autoridades. ¿Sí? A otras autoridades. Continuamos. El directorio. El directorio. A ver, aquí vamos a darle algunos datos. Este gobierno llamado la Convención Nacional, bueno, toda esta etapa se va a llamar la República, ¿ya? La Convención Nacional, el directorio y el consulado se va a llamar la Nueva República de Francia. Pero la Convención Nacional va a ser dirigido por el partido político de los jacobinos. ¿Quiénes eran los jacobinos? A ver, saquen cuaderno. A ver, los escucho. Defensores de la soberanía popular. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de gobiernos tenían ellos? Gobierno del terror. Gobierno del terror, prácticamente como un autoritarismo, una dictadura, ¿no? Que ellos pensaban que era bueno para la sociedad francesa. Y vemos, ¿no? Uno de sus máximos representantes va a ser Robespierre, que va a mandar a matar a Marat, ¿no? ¿Quién fue Marat? Marat va a ser un periodista, es un intelectual, ¿no? Pero que a la vez va a ser periodista, jefe de una imprenta que va a publicar no solamente los acontecimientos políticos de Francia, sino también desde un aspecto también opositor, ¿no? Como todo gobierno, ¿no? Podemos describir, digamos, la realidad política de un país, pero a la vez también voy a ser opositor por las medidas políticas que haces, ¿no? Y se dice que gente, digamos, de Robespierre, ¿no? Va a entrar a su casa furtivamente y lo van a matar en su bañera. Una foto muy conocida vamos a encontrar ahí, ¿sí? Entonces, con él, digamos, acabaría este tipo de gobierno llamado la Convención Nacional, que va a durar 3 años. Vamos por el segundo, perdón, el directorio. El directorio. A ver. A ver quién está por aquí. Somos 16, profesor. A ver, Estrella. Directorio 1795-1799. Gobierno girondino ineficiente. Hechos principales. Campaña de Napoleón contra la coalición La europea. primera La coalición primera europea. coalición europea. Final. Caída del directorio. Golpe del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799. Ahí está. Gracias, gracias, Estrella. Aquí va a estar dirigido el gobierno girondino. Ahora, ¿quién es o qué ideología tenía el partido
de los girondinos. A ver. Alguien que me diga. ¿Qué política tenía el partido girondino? Cuadernito, cuadernito. Disculpe, ¿lo puedo volver a repetir? ¿Qué tipo de política tenía el partido girondino? Moderado. Moderado. Claro, moderado. ¿Y qué pensaban ellos sobre la política? A ver. Debía haber una relación entre el trono, entre la monarquía con con el nuevo gobierno, ¿o no? A ver, díganme ustedes, está fácil esa. Ellos consideraban que debería haber una relación entre el trono, o sea, la monarquía, en otras palabras, el antiguo régimen con el nuevo sistema político, ¿o no? Sí. Sí. Claro, ellos querían tener una relación, un vínculo político. ¿Cómo se llamó esa idea? Que San Martín también lo propuso en algún momento. Tránsito. No, pues tránsito no se puede llamar. Eso no existe. A ver, ustedes pueden, ustedes pueden. San Martín también lo pregonó cuando llegó acá a América Latina. Lo habló. ¿Cómo se llamó ese tipo de gobierno? Que ellos Con el que también... gobierne un príncipe de España venga a gobernar Perú. No, pero ¿cómo se llama eso? Pues, ¿cómo se llama? Independencia. No, no se llama así. Recuerden Libertad. siempre. No. Ellos van a pregonar. El protectorado. No, eso ya es otra cosa. Recuerden que este grupo político va a difundir las ideas de que si vamos a crear un nuevo... Monarquía independiente. Ya, escuchen. Ellos van a pregonar... Ya, escuchen, escuchen. Ya les voy a ayudar. Ellos, ¿sí? Como partido político girondino, van a tener una idea, ¿no? Si bien vamos a crear un nuevo sistema político, no nos podemos desvincular del rey, de la corona, del antiguo régimen, de la monarquía. ¿Por qué? Intereses económicos, pues, posesiones, poder, recursos. Ahora, ellos van a, digamos, hacer ciertas reformas diciendo que si bien vamos a tener un rey, una monarquía, entonces hay que agregar nuevas leyes, nuevas normas. Por eso, ellos van a difundir la idea de que Francia debería tener una monarquía constitucional. Recuerden eso, monarquía constitucional, que más adelante San Martín va a pregonar en América Latina. Él va a decir que Perú debería ser gobernado por
una monarquía constitucional. No se olviden eso. Y bueno, esto ocurre, ¿sí? Mientras que en el lado militar, Napoleón Bonaparte estaba haciéndose un nombre ya por las victorias que ha tenido con los ejércitos invasores que habían venido de Austria, de Suiza y de Prusia, que existía en ese tiempo. ¿Ya? Debido, como yo les mencionaba, a la relación quizás afectiva, pero más que todo cosanguínea y de parentesco con el antiguo régimen, con Luis XVI y María Antonieta. Sí. Ahora, aquí prácticamente las ideas liberales que también arrastraba Napoleón va a tratar de ganarlas en la guerra, en el campo de batalla, y su ideología de la Ilustración va también a expandirse por toda Europa. Primero por el lado de Austria, Holanda, Bélgica, Prusia de ese entonces, parte de los Balcanes, y después va a pasar para el lado de España y Portugal. ¿Cuál era el propósito de Napoleón Bonaparte? Que lo vamos a ver ya en la próxima semana. Era que el objetivo de todo ello era destruir económicamente Inglaterra, porque él consideraba que el problema político económico que está atravesando Francia era por Inglaterra, ¿sí? Debido a la fuerte suma de dinero que le había prestado, que le había dado. Así que va a tratar de romper relaciones con Inglaterra, con Gran Bretaña en este caso, y va a desafiar a que los países que tienen frontera con Francia también rompan relaciones con Inglaterra. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y lo vamos a ver ya en las futuras guerras que se van a plasmar en Francia. Bueno, en Francia y en otras regiones. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Una pregunta, profesor. Dígame. En la imagen, ¿por qué esos hombres están desnudos? A ver, no alcanzo a ver. Ah, ya, pues, esos no esclavos se les puede decir, ¿no? Son gente que ya no quería saber nada con el nuevo gobierno, con este gobierno, con esta dictadura, o nueva dictadura, perdón, que se había formado en Francia. Debido a ello, el ejército o los soldados de Napoleón van a tratar de enmarrocarlos y quitarles la ropa para poder apresarlos, ¿sí? Por eso, digamos, vemos una imagen un poquito que no está relacionado al título, debido a que en este caso ya Napoleón había tomado las riendas de la política francesa. Pero prácticamente son aquellos opositores, ¿no?, que van a estar en contra de las medidas de Napoleón cuando asuma el poder, ¿sí? Porque recuerden que en un país, ¿no?, en un estado, de repente, no todos pensamos de la misma manera. No todos tenemos esos mismos ideales. No todos son comunistas, no todos son capitalistas, no todos son socialdemócratas. Siempre van a tener una idea diferente a la política o a la sociedad. Pero para ese tiempo, expresarte de una manera contraria hacia tu política, prácticamente te costaba la vida. Ahora, profe, los derechos humanos se redactaron, ¿cierto?, en la Asamblea Constituyente.
Pero y como yo les mencionaba a inicios de clase, eso solamente va a ser un papel, ¿no? Un papel importante, ¿no? ¿Cómo le llaman? Esa declaración, ¿no? Va a ser sumamente importante porque va a ser la primera vez, por así decirlo, que se va a redactar una carta de esas. Y no se practica, profe, no se va a practicar debido a que tanto la gente que redactó esa carta, esa declaración, ideológicamente lo hicieron, ¿no? Debido a que simpatizaban con la ilustración, con los intelectuales de la época, pero en la práctica tampoco querían ejecutarlo porque sabían que si esto llegaba en algún momento, ellos en un determinado tiempo iban a perder el poder, porque el pueblo se iba a levantar, ¿no? Por eso también era algo contradictorio que no tolerasen críticas, manifestaciones y protestas, sabiendo que en la declaración eso se contemplaba, pero para ese entonces era como algo, como algo, ¿No es de inédito, importancia? claro, como algo inédito, como algo que no tuviese importancia. Pero, profe, usted me dirá, pero se lanzaron, pero, profes, la gente se movilizó en masa y protestó en contra del antiguo régimen. Claro, porque eso fue impulsado por la gente que creó la nueva constitución, que creó la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Pero si tú das más información de lo debido a la persona, esa persona se va a poner a pensar, ¿no? Inclusive si piensa y saca sus propias conclusiones, se va a dar cuenta de que este gobierno también está mal y pueden salir a protestar, ¿cierto? Por eso se dice que a veces el conocimiento tiene un arma de doble filo. Te puede ayudar como que también te puede perjudicar, ¿no? Más que todo para la gente que gobierna, para las autoridades, ¿sí? Nosotros le ayudamos a llegar al poder a una determinada persona para que nos represente, pero a la vez también tenemos la facultad de poder destituirlo, de poder removerlo. Pero eso depende de qué calidad de información, contenido o conocimiento tiene la persona sobre ciertos aspectos de la realidad, sobre ciertos aspectos de su sociedad. Y es así, así. Por eso, eso se va a declarar muy bonito, digamos, en el papel, pero en la práctica no se va a dar después de la Primera Guerra Mundial. Va a pasar mucho tiempo todavía. Y uno de los pioneros que va a poner, digamos, énfasis a eso, va a ser los rusos, ¿no? Con su revolución y todo lo que va a suceder a principios del siglo XX. Profe, su dictadura va a venir después, claro está. Ya lo vamos a tratar en su debido tiempo. En su debido tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ninguna. Continuamos con la última. El consulado. Profesor, una Dígame. cosita. ¿En el examen de geografía hay jalados? No he visto, no he visto. Recién voy a ir a recuperar. Ah, Bueno, el día miércoles le pregunté al auxiliar y como que estaba muy ocupado y no me dio orientación, pero lo voy a buscar el día ok. lunes. Ok. ¿Ya? ¿Mañana va a estar en la actuación del Día de la Madre? No, no voy a estar. ¿Cuándo es? ¿En la tarde? En ¿Mañana? la tarde, mañana. No, no creo. ¿A qué hora va a ser? Mañana en la tarde. Sí, 6. 5 dicen. Ah, ya. 3 de la tarde. ¿Y para el Día del Padre también hacen lo mismo, no? No, el padre no hace nada. Ah, ya. Ya. Pensaba. Bueno, sí hacen. ¿Para el Día del Padre también hacen lo Pero mismo? más chiquito, pero más chiquito.
Ah, pero en el colegio mismo lo hacen. Eso. Ah, ya. Ya. ¿Quién es? ¿Quién dijo que quería participar? A ver. Sandra Chávez. A ver, ayúdame, Sandra. Hechos principales. Concordato de 1801 con la Iglesia. Código Civil de 1804 napoleónico. Final. Napoleón se coronó emperador. Ah, ya está. Aquí vamos a ver cositas que van a suceder ya después que Napoleón va a usar el directorio y va a utilizar a esos miembros para poder ser reelegido, para poder ser elegido gobernante de Francia. ¿Sí? Ahora, los hechos principales. Concordato de 1801 con la iglesia. La relación que va a tener Napoleón con la iglesia. Va a ser algo inestable, va a ser algo dificultuoso porque el Papa tenía otros ideales que Napoleón. ¿No? Recuerden que el clero en el antiguo régimen tenía poder y durante la Revolución Francesa, esas posesiones, esos bienes y propiedades de la iglesia van a ser pasadas al pueblo. Y todos sus, y como yo les mencionaba, y todos los y todas las posesiones, propiedades y bienes del clero, ¿no? Van a prácticamente a reducirse debido a las leyes y normas que se habían establecido en la Asamblea Constituyente. Así que, como que el clero, la iglesia en ese entonces va a estar marginada, va a estar a un lado. Y eso no le va a gustar al Papa y va a tener conflictos ideológicos y religiosos, por así decirlo, con Napoleón. Con Napoleón. Inclusive vamos a verlo un poquito después, ya la próxima semana, que Napoleón va a llamar a un obispo de Francia para que se convierta en el nuevo papa, en el nuevo papa de Francia. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y el Código Civil de 1804, Napoleón. ¿Sí? La familia la familia, la propiedad privada, los derechos, todo lo que tiene que ver relación a los bienes, va a crearse una nueva ley con el fin de beneficiar a la sociedad sobre esas propiedades. No sea clase alta, sea clase media o clase baja, ¿no? Pero eso ya se va a ver, digamos, los cambios en Francia, en Francia. Y que después, ¿saben? Que no lo crean, va a imitarse en Bélgica, en Holanda, en España, ¿sí? Pero a su debido tiempo, a su debido tiempo. Aquí vamos a ver a tres personajes, ¿no? Importantes. Y sin más preámbulos, vamos a ver un pequeño video, ¿no? De donde nos quedamos sobre la revolución. ¿Me avisan si se escucha? Está en stop. Alumnos, ¿sí? Hola, Está en stop. ya, me avisan si se escucha. Ok.
Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tuileries, social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo Parlamento elegido por sufragio universal, un nuevo Parlamento que recibiría el nombre de Convención, y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo Parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo Parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una Constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el Ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el Directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El Directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República.
Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Así es, alumnos, ¿ves? Libertad, igualdad y derechos, que aún todavía los seguimos utilizando y también algunas cosas reivindicando, ¿no? Es parte de nuestra historia y, como todos sabemos, empezó aquí, con la Declaración de los Derechos Humanos por parte de los intelectuales que formaron parte de la Revolución Francesa y que algunos lo politizan, otros lo usan como medio para llegar al poder, u otros simplemente la violan con el fin de poder estar bien, ¿no? Pero ya lo veremos en su debido momento, algunas cosas que vamos a detallar. Y a continuación vamos la próxima semana a hablar sobre el gobierno de Napoleón, que va a estar caracterizado también no solamente por conflictos externos con otros países, sino también de cómo va a ser una amenaza para Inglaterra los ideales de la ilustración, de la ilustración en Inglaterra y en otros países. Ese va a ser el fin con el cual van a tratar de limitar y destituir a Napoleón en el poder, como sea. Pero al final la coalición va a lograr su cometido, como sabemos en parte de la historia, me estoy adelantando, y va a perder dos guerras cruciales donde Napoleón va a ser exiliado de su país. ¿Sí? Pero ya, como sabemos, cuando Napoleón pisaba un país, como que ya se gestaba toda esa onda revolucionaria en los diferentes países de Europa. Pero ya eso va a ser un tema que lo vamos a hablar La próxima semana. la próxima semana. Ya, alumnitos, muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, recuerden que ya estamos en el mes de mayo y ya tienen que hacer su carátula del mes de mayo. Sí, este es un nuevo tema del mes de mayo. Así que, por favor, no se olviden, ¿ah? No se olviden. Conmigo ya será hasta el próximo martes y les deseo todo lo mejor en esta fecha, pues, ¿no? O Día de la Madre. Espero que lo puedan pasar bien, al lado de sus familias y sobre todo al lado de ese ser que les dio la vida. Estimados alumnos, un abrazo a la distancia y conmigo será hasta el próximo martes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Sí. Gracias, profesor. Chao, Nos profe. vemos. Hasta luego. Cuídense.